que usted es el encargado, por un momento, de formar o de crear un pequeño manual o panfleto de introducción a la empresa en la cual usted trabaja, piénselo de esa manera, y en este panfleto incluso podría ser un video introductorio. Usted tiene que mostrar las diferentes caras de la empresa y tiene que seleccionar al personal que se va a presentar en las fotos o en el video o en la introducción. ¿A quién escogería para presentar en esta video, en esta presentación, en este panfleto manual, llámele como usted quiera? ¿A quién escogeríamos? Bueno, generalmente escogeríamos a los mejores empleados, a los que tienen mayor preparación, mayor capacitación. Incluso algunos podrían escoger a los que tienen mayor perfil fotogénico, mayor gracia frente a la cámara, etc. Pero en cierta manera podríamos decir que escogeríamos a los mejores de la empresa para poder formar este material para que otros puedan verlo o leerlo y enterarse de a dónde van a entrar. Bueno, hermanos, si nosotros fuéramos de alguna manera los encargados de crear o de formar la Biblia, creo que pues no sería la misma Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la Biblia, que de hecho también es un manual y de hecho también es una introducción, por llamarle de algún modo, a lo que nos espera, no encontramos a los mejores. De hecho encontramos, no diría que a los peores, pero sí encontramos, ¿sabe qué? Gente común como usted y como yo. Encontramos mentirosos, asesinos, gente con problemas de carácter, gente que iba en contra de Dios, blasfemos, en fin, encontramos gente con muchos problemas desde el mero principio de la Biblia. Por ejemplo, en Adán, el primer hombre, desobediente. Él y su esposa desobedecieron a Dios. Pero luego encontramos otros hombres en los cuales pensamos que son grandes héroes de la fe, y no es que no lo sean, pero aunque eran grandes hombres de fe, hombres y mujeres, también tenían muchos defectos, eran imperfectos como usted o como yo. Abraham, el padre de la fe, ¿sabía usted que también era un mentiroso? En varias ocasiones mintió a otras personas con tal de escudarse y protegerse, pero Abraham también era mentiroso. David, el hombre conforme al corazón de Dios, que un buen día se levantó, vio por la ventana y le gustó la vecina y mandó matar al esposo de la vecina solamente para poder casarse con ella. El hombre, conforme al corazón de Dios, también era un asesino. Pedro, del cual hablábamos hoy en la escuela dominical, escribió algunas de las cartas del Nuevo Testamento, era un apóstol, era el primero entre los apóstoles, pero también era un hombre que tenía problemas de carácter. En cuanto quisieron apresar al Señor, cuando lo agarraron en el huerto de Getsemaní, el primero que sacó una espada y le cortó la oreja a uno, ¿quién fue? Pedro. Hablaba muchas veces sin pensar, tenía problemas de carácter, era un hombre aguerrido, era un hombre violento. No en vano su sobrenombre era Pedro, que significa piedra, roca, porque así a veces tenía en la cabeza también este hombre como una piedra. Pablo, el gran apóstol Pablo, el que fundó iglesias, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Sí, pero en su momento también era perseguidor de la iglesia, también mandó matar creyentes, también muchas veces se enojaba, se molestaba, y vemos a lo largo del Nuevo Testamento ese cambio que va teniendo este hombre, porque en un principio era un hombre, reitero, con muchos problemas en cuanto a su carácter, se enojaba, explotaba. Y así, hermanos, encontramos muchos ejemplos en la Biblia, ya sea Moisés, ya sea Job, ya sea Sansón, ya sea Josué, ya sea Saúl. Todos estos hombres y mujeres a lo largo de la Biblia tenían problemas, tenían defectos, no eran perfectos. De hecho, eran todo lo contrario, eran imperfectos. Así que la pregunta en esta mañana surge: ¿por qué Dios escogió a estos hombres? Si los íbamos a tener aquí en la Biblia, en su palabra, si íbamos a tener este manual de introducción, ¿por qué no escoger a los mejores? ¿Por qué no poner a los más santos? ¿O por qué no dejar a estos pero omitir los errores? Quitar todas esas partes en donde fallan, en donde se equivocan, en donde son pecadores como usted y como yo. ¿Por qué dejarlo aquí? Bueno, hermanos, vamos a llegar a esta respuesta, pero antes de ello, permítame leer una parte de la Biblia en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Aquí se nos hace precisamente un recordatorio de por qué el Señor escogió a esta clase de hombres y mujeres a lo largo de su palabra. Primera de Corintios 1,
del versículo 26 en adelante, la Biblia dice lo siguiente. Recuerden, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, de hecho. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios nos llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás aceptarse en presencia de Dios. Así que, luego de leer esto, entendiendo que el Señor nos eligió a la mayoría de nosotros sin ser nada, sin ser poderosos, sin ser ricos, sin ser sabios, entendiendo esto, volvamos a la pregunta: ¿por qué Dios elige a esta clase de hombres y mujeres imperfectos para hacer su obra? Bueno, hermanos, hay básicamente dos razones, posiblemente haya más, pero por lo menos hay dos razones. La primera de ellas es para mostrar su poder a través de nosotros. Porque nada habla más fuerte que el testimonio de una persona cambiada, transformada por el poder de Dios. Nada habla más fuerte ante el mundo que una persona que ha sido transformada, en donde nosotros éramos esto, y al día de hoy el Señor nos ha transformado en esto. Éramos negro y el Señor nos ha convertido en blanco. Éramos lo peor del mundo y el Señor ha transformado nuestra vida a poder incluso llegar a ser ejemplo para los demás. ¿Por qué? No por nosotros, sino porque el Señor ha trabajado en nuestra vida, y de esta manera el Señor muestra su poder ante los demás, ante nuestro cambio, ante nuestro testimonio, ante nuestra vida transformada. Eso como primer lugar. Pero no solamente Dios elige a estos hombres imperfectos para que nosotros podamos ver su poder manifestado a través de estos testimonios, sino que también encontramos todas estas personas y más de las que hablamos al principio del mensaje en la Biblia por una razón, una segunda razón. Y es, hermanos, para darnos esperanza. Y es que si Dios pudo trabajar en un hombre como Pedro, o como Pablo, o como David, o como Moisés, que muchos de estos hombres ya decíamos que tenían defectos, eran asesinos, eran mentirosos, eran ladrones, eran boca floja. Si Dios pudo trabajar en ellos, y vemos a lo largo de estas páginas cómo su vida se fue transformando, cómo su vida fue cambiando, y cómo el Señor los terminó convirtiendo en hombres que recordamos hoy como ese David, hombre conforme al corazón de Dios, o ese Pedro, anciano sabio, que le llama a los hermanos hijitos míos, o diferentes transformaciones. Si Dios puede hacer esto con estas personas, Dios también puede trabajar conmigo, Dios también puede hacer algo en mi corazón. Sin embargo, hermanos, como humanos, nosotros generalmente solemos tener un deseo, y este deseo es el de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado diciendo: si no lo hago yo, no se hace bien; si no lo hago yo, no se hace? Y nosotros, por nuestra propia humanidad, por nuestra propia naturaleza, solemos querer hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Quítate que yo lo hago, mejor lo voy a hacer yo porque yo lo hago bien. Somos los únicos que solemos hacer bien las cosas, ¿no? Aunque los otros también lo hagan, nuestra percepción es que nosotros lo hacemos mejor, es nuestra naturaleza. Y en ese mismo orden de pensamiento, nosotros los humanos, en nuestra humanidad, también tenemos el deseo de alcanzar esa perfección que Dios demanda. Decimos: bueno, ¿qué es lo que pide Dios? A ver, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos? Que seamos buenos, que vengamos a la iglesia, que oremos, que alabemos. Yo puedo hacerlo todo esto y más. Podemos lograrlo, podemos alcanzarlo. Y Dios sabe esto, Dios conoce porque Él nos creó, Dios conoce nuestra naturaleza, y por lo tanto sabe qué es lo que Él hizo. Él nos dejó una lista de los requisitos que se necesitan para poder impresionarlo, por decirlo de algún modo. Él dejó una lista aquí en su palabra. Esa lista la conocemos como los mandamientos. Y no me refiero solamente a los 10 mandamientos, sino a toda la ley, que son más de 300 y pico mandamientos, en las cuales el Señor dejó establecido todo lo que se necesita para que Dios diga: este hombre, esta mujer es perfecto. Si cumplimos con todo esto, hermanos, entonces nosotros podríamos considerarnos realmente perfectos delante de Dios. Sin embargo, lo que al final del día hace esta lista, en lugar de llevarnos al camino de la perfección, ¿sabe qué hace? Lo único que hace esta lista es mostrarnos lo imperfecto que somos. Cuando nosotros vamos y la leemos,
Y vamos ya no a los mandamientos más avanzados, sino a los básicos, a los principales, a los que conocemos como los 10 mandamientos. Y donde se nos dice que no debemos dar falso testimonio o no debemos mentir, básicamente. ¿Cuántos de nosotros no mentimos? Aún porque sea una pequeña mentira. No es que había mucho tráfico, no es que había esto, no es que sucedió aquí. Y no sucedió nada de eso, pero nosotros mentimos. Ya no hablemos de mandamientos un poco más elaborados, como aquel que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que hacemos en cuanto tenemos conciencia, en cuanto tenemos cierta edad, en cuanto nos creemos autosuficientes? Comenzamos a menospreciarnos, comenzamos a hacerlos a un lado, comenzamos a verlos feos, comenzamos a verlos como gente pasada de moda. Y estamos hablando de 2, de 10 y después de 10 de 365, o más de 365. Así que cuando hablamos de estos mandamientos, de esta lista que el Señor dejó, la dejó para que tuviéramos nosotros conciencia, sí, de todo lo que se necesita para ser perfectos, por un lado, pero por otro lado también Dios la dejó para que nos demos cuenta de que no podemos cumplir los mandamientos. En Romanos, si usted anota las citas, anote esta, Romanos capítulo 8, versículo 7, Romanos 8:7, la palabra de Dios dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, por más que nosotros nos esforcemos, por más que lo intentemos, esta carne, este cuerpo mortal, no se puede sujetar a los designios de Dios, no puede cumplir por completo la ley de Dios. En otras palabras, jamás podremos llegar a la perfección que Dios demanda por nuestro propio esfuerzo. No importa cuánto lo intentemos, no hay manera de cumplir de manera perfecta y cabal toda la ley de Dios. Y eso lo que ocasiona en nosotros puede ser frustración, puede ser enojo, y a donde nos lleva, hermanos, es a la muerte y a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque el no cumplir con los mandamientos de Dios nos separa de Dios, y esa separación de Dios nos lleva a una vida de condenación eterna. A menos de que haya una alternativa. Y de hecho la hay. Hay una alternativa, hermanos. Y esta alternativa se puede definir en una sola palabra. Y esa palabra, ya la han escuchado mucho desde este púlpito, esa palabra es gracia. Puesto que nosotros, por nuestro propio esfuerzo, no podemos cumplir con toda la ley de Dios, la alternativa que tenemos es acercarnos a la gracia de Dios que encontramos en la cruz. Un versículo por demás conocido en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, Efesios 2 del 8 al 9, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, está hablando de nosotros, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, nuestra alternativa para poder cumplir con la perfección de Dios no es intentar cumplir con todos sus mandamientos, sino acercarnos y cobijarnos a su gracia que nos fue entregada por medio de la fe cuando el Señor murió por nosotros en la cruz. Y es que la gracia de Dios no solamente nos da una nueva oportunidad, sino que la gracia también nos justifica, la gracia también nos fortalece, la gracia también nos da ayuda, la gracia también nos da una confianza renovada en el Señor. Pero también, ¿sabe qué hace la gracia por nosotros? La gracia nos da la humildad que muchas veces no tenemos y que nos hace falta. Nos da la humildad de reconocer de que nosotros no hemos hecho nada. Si, como dice aquí el versículo de Efesios 2, 8, 9, la salvación es por medio de gracia, entonces, ¿qué hicimos nosotros para alcanzar la salvación? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos para poder alcanzar la salvación que Dios nos da? ¿Portarnos bien? Aquí no dice que la salvación se alcanza por nuestro comportamiento o buen comportamiento. ¿Qué hicimos? Venir a la iglesia, orar, leer todos los días, ayunar, servir en la iglesia, ser cantante, ser pastor. ¿Qué fue lo que hicimos que nos dio el alcance a la salvación? Nada. Ni siquiera aceptar, porque por gracia es que nosotros somos. Así que realmente, como les decía, la gracia nos debe dar la humildad que a veces nos hace falta, que en muchas ocasiones nos hace falta, para reconocer que el que hace la obra en nosotros es Dios, el que nos transforma es Dios, el que cambia nuestra vida es Dios. Todo lo que nos
nosotros tenemos hoy como creyentes, todo lo que nosotros podemos alegrarnos, gozarnos, todo lo que nosotros somos y tenemos y vivimos, todo lo que nosotros realmente podemos aferrarnos a ello y alegrarnos, todo ha venido por gracia, por regalo de Dios. La vida, la fuerza, la salud, esta ropa, la gente, nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, la gracia debe de darnos, como les decía, fortaleza, sí, ayuda, sí, confianza, pero también humildad de reconocer que Dios es el que está haciendo la obra en nuestra vida. ¿Y para qué el Señor está haciendo esta obra? ¿Para qué el Señor nos está cambiando? ¿Para qué el Señor nos está transformando? Bueno, hermanos, la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5, 17. Este es un versículo, digamos, reglamentario, de cajón, conocido entre los creyentes. Todas las cosas ahora son hechas nuevas. Como somos nueva criatura, somos nueva creación. Pero ¿eso qué significa para nosotros como cristianos, hermanos? Se puede definir en una sola frase: la transformación en nuestra vida no es opcional. No se trata de ver si yo puedo cambiar, no se trata de ver si yo puedo ser diferente. La transformación dice que si nosotros estamos en Cristo, ahora debemos cambiar. Ahora debemos ser nuevas creaciones, nuevas criaturas. Por lo tanto, hermanos, todo lo anterior, como dice aquí, todas las cosas viejas deben de pasar. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Yo no sé ustedes cuántas veces les ha pasado justificarse en muchas de nuestras malas actitudes, pero ¿cómo lo escudamos? ¿Cómo nos justificamos? Como les decía. Si somos enojones, o si somos mal hablados, o si tenemos: es que así me educaron en casa, es que así crecí con mis papás, es que así me decían, es que así me hacían, es que así venimos de la familia Silva, así somos. Y nos justificamos porque así nos criaron, porque así es el apellido, porque así es la sangre, porque así es esto. Pero hermanos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice en 2 de Corintios 5, 17? Que si estamos en Cristo, somos una nueva creación, una nueva criatura, que todas esas cosas viejas, ¿qué sucede con ellas? Han quedado atrás, han pasado. Por lo tanto, como creyentes ya no tenemos derecho a la justificación de decir: es que así soy porque me criaron así, porque así crecí, porque así es mi familia, porque así es mi apellido, porque así es mi sangre. Ya no tenemos justificación, y la transformación, como les decía, no es opcional para el creyente. Nosotros como cristianos, si somos verdaderamente cristianos, si estamos verdaderamente en Cristo, debemos ser nuevas criaturas. Y nuestro carácter áspero, enojón, amargado que teníamos ya no puede continuar. Y tiene que ser reformado y transformado y cambiado por el Señor a un carácter, como dice su palabra, generoso, amoroso, lleno de paz. Que la gente pueda ver en nosotros el carácter de Cristo. Y esto, hermanos, poco a poco. Nosotros tenemos que comenzar a reflejar en todo nuestro carácter, en todas nuestras palabras, en todo nuestro estilo de vida, el carácter de Cristo. Todos nosotros, sin excepción. De hecho, hermanos, la Biblia nos dice, y vamos a llegar a esto al final, la Biblia nos dice que todos nosotros tenemos que llegar a una medida. ¿Cuál es esa medida? La medida del varón perfecto, que es Cristo. Todos nosotros, sin excepción, no nada más algunos, no solamente los pastores o los predicadores o algunos hermanos, no, todos los creyentes deben ser transformados, y esa transformación debe llevarnos poco a poco a la estatura de varón de Cristo, el varón que es Cristo, el varón perfecto. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de que Dios nos ama. Dios te ama tal como eres. Muchas veces incluso como predicadores lo decimos: Dios te ama tal como eres. Bueno, eso es una realidad. Pero Dios nos ama tal como somos, pero nos ama tanto, hermanos, que no quiere dejarnos como estamos. No quiere dejarnos como nos encontró. No quiere dejarnos como llegamos aquí a la iglesia, porque ¿cuántos de nosotros no llegamos a la iglesia adoloridos o enojados con la vida, con la familia, traicionados? Y entonces adentro de nosotros hay un montón de cosas que nos llevan a ser amargados o enojados. Pero Dios dice: yo te acepto así como vienes, como viene tu corazón sucio, como viene tu mente, como vienes tú completo, yo te acepto, porque te amo.
Pero también porque te amo, yo debo transformarte, yo debo cambiarte, yo debo llevarte a una transformación completa y absoluta de tu mente, de tu corazón, de tu ser. Debe ser completamente transformado. De hecho, Pedro, de quien hablábamos, y él puede hablar con mucha experiencia de esta transformación, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos habla de esta transformación que el Señor nos da. Y él habla con conocimiento de causa. Dice aquí, primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros, dice aquí, primera de Pedro 2:9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero hacer énfasis en este punto, en la parte final. Ya no podemos vivir y andar o caminar como si estuviéramos en las tinieblas. ¿Por qué? Porque dice aquí que Dios nos ha llamado a su luz admirable. Y si nos ha llamado Dios a su luz, entonces debemos nosotros vivir como hijos de luz, como hijos de nuestro Padre Celestial, el Padre de las luces, y nosotros debemos vivir reflejando esto. Nosotros debemos vivir con el carácter de Cristo, con la vida que Dios quiere para nosotros. Ya, como les decía, por lo tanto, no podemos vivir amargados con la vida o enojados con los demás, o teniendo un carácter ácido, o hablando mal, o hablando malas palabras, o teniendo todas estas costumbres, todas estas cuestiones que generalmente sí nos han sido heredadas por nuestros padres, por nuestra educación, por nuestra formación, pero ahora que somos llamados por el Señor, somos nuevas criaturas, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, y por lo tanto debemos tener una vida transformada, una vida nueva, una vida como una nueva creación. Y esto, hermanos, debe llevarnos al punto final de esta mañana. Debemos entender que el Señor nos ha llamado para transformarnos. Y tal vez esa transformación no la veamos todavía completada, ¿no? Tal vez todavía nos falte y entonces miremos y nos veamos y digamos, no, pues me falta mucho. Yo todavía no controlo mi carácter, todavía me enojo, todavía, a veces ya no digo las malas palabras, pero las pienso. Y tal vez nosotros veamos y digamos con cierta desesperanza, es que el trabajo que hay en mí es mucho todavía. Lo que tiene que hacer el Señor en mí, no sé si se vaya a lograr, no sé si se vaya a poder. Tal vez vemos un avance, 2 pasitos para adelante y luego 4 pasos para atrás y decimos, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo voy a llegar? ¿Será que acaso que el Señor no puede conmigo? ¿Será acaso que no voy a ser transformado? ¿Será acaso que realmente mi corazón no va a cambiar? ¿Mis actitudes, mi carácter nunca va a mejorar? Hermanos, tal vez usted esté en esta situación y por lo tanto quiero traer un último versículo en donde se nos recuerda este asunto de la transformación, ¿sí? Pero también se nos da un toque de esperanza. Efesios, en su Biblia, por favor, capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13. Y vamos a leer una vez más desde algunos versículos atrás. Me parece que es desde el versículo 10. Efesios 4, vamos a leer desde el versículo 11 para tener un contexto más completo. Dice de la siguiente manera, ya lo leíamos al principio y con eso también cerramos, hermanos. Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí está hablando de nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 3, hermanos, esta es una promesa de Dios, y si nosotros estamos en Cristo, pongan mucha atención, dice, ¿hasta qué? ¿Qué dice aquí? Hasta que quienes lleguen, hasta que algunos lleguemos, hasta que los pastores lleguen, dice ahí, hasta que los más santos lleguen, o los más capaces, o los más fieles, o los más guapos. ¿Qué dice ahí? Hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, como les decía, hermanos, puede ser que usted haga un examen, un autoexamen y diga, me falta mucho. Yo me comparo y veo que no he avanzado, tal vez casi nada. Sigo teniendo ese mal carácter, ese mal genio, mis palabras, la mente me falla a veces. Y decimos, no hay avance. Pero si usted está en Cristo verdaderamente, si usted tiene fe en el Hijo de Dios, en la cruz, en su sacrificio, en su muerte y resurrección, si usted verdaderamente, como dice, está en Cristo, hermanos, usted es una nueva criatura. Usted es una nueva creación y esa transformación va a suceder. Y dice el Señor, aquí lo promete Él, que todos hemos de llegar a esa estatura. A todos nos ha de conceder esa transformación el Señor. Llegado el momento y llegado el día, a todos, sin excepción, porque dice aquí que todos llegaremos, todos, Señor, todos el Señor nos ha de transformar. Así que ¿qué nos corresponde a nosotros? Lo veíamos la semana anterior, perseverar, aferrarnos al Señor hasta que esto llegue. Hasta que este momento llegue, lo que a nosotros corresponde es perseverar, aferrarnos al Señor y decir, Señor, estoy consciente que no he avanzado, estoy consciente que mi transformación le falta mucho. Sé de primera mano que mi carácter es de lo peor, que a veces no me aguanto ni yo mismo, que a veces sigo teniendo todas estas actitudes, pero yo me voy a aferrar a ti, porque tú dices que ha de llegar el día que todos lleguemos a la medida de tu Hijo, a la medida del varón perfecto. Y el Señor lo ha dicho, el Señor ha de prometerlo, pero ¿qué nos corresponde? Aferrarnos a Él y seguirle pidiendo, Señor, sígueme cambiando. Señor, un nuevo día, una nueva oportunidad para cambiar mi carácter. No me permitas contestar mal, no me permitas enojarme por cualquier cosa. No dejes que salga a mí todo esto que traigo por dentro. Permíteme controlarlo, que tu Espíritu Santo me dé la fuerza para ser una nueva persona, una nueva criatura, una nueva creación. Así que, hermanos, vayámonos con esto, con esta promesa, con este entendimiento de que el Señor nos ha dicho a los que estamos en Él, a los que estamos en Cristo, que todos hemos de llegar sin excepción. Y con esa promesa teniendo, vamos a aferrarnos aquí a esta pequeña palabra donde dice todos llegaremos, todos estaremos, y el Señor no va a cerrar las puertas hasta que todos hayamos entrado, todos los que somos suyos. Así que no se desanime, no baje los brazos, no piense que el Señor lo ha dejado, lo ha abandonado o no está trabajando. Puede ser que el trabajo no se vea, puede ser que el trabajo no se agrande, pero el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros, aunque sea a pequeños pasos, y llegará el día en que todos, sin excepción, llegaremos, por la gracia de Dios, a la estatura de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Pero aférrese a Dios y no se desanime. Aférrese a Dios y pida de su gracia. Cierra sus ojos y vamos a pedir por esto. Vamos a orar por esto en esta mañana. Señor, gracias te damos porque en tu palabra encontramos promesas a las cuales podemos aferrarnos. Y aunque puede ser que no veamos cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro corazón, confiamos y creemos que tú estás trabajando. Nos aferramos a esta palabra en la cual tú dices que todos, sin excepción, llegaremos a esa medida del varón perfecto. Y tú eres el que ha de ser la obra, no nosotros. No, nosotros no vamos a cambiarnos, nosotros no nos vamos a transformar, nosotros no vamos a ser por nuestra propia fuerza personas diferentes, sino eres tú el que tiene que hacer la obra. Así que, Señor, en esta mañana, primero que nada, te pedimos que tú continúes tu obra en nosotros, continúa trabajando en nosotros, sigue, Señor, trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón para cambiarnos. También, Señor, nos aferramos a tu promesa en la cual tú dices que todos llegaremos, y aunque no veamos en este momento cambios grandes, Señor, tú los has de hacer llegado el día, llegado el momento, seremos transformados por completo. Y te damos gracias por ello. En esto descansamos, en esto confiamos y a esto nos aferramos en esta mañana, no hay más. Nos ponemos en tus manos en esta semana. Te pedimos por este domingo para que los guardes. Yo te pido por mis hermanos para que los protejas cada día. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas y por lo que haces en nosotros. Que tú, por favor, Señor, sigas obrando, sigas trabajando y sigas transformando nuestra vida.
Es lo que te pedimos y es en lo que esperamos en esta hora, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.